Santidad de Dios versus el pecado del hombre. Hay varios atributos de Dios que hemos visto a lo largo de estos episodios, como lo son la eternidad. Dios es eterno, Él es el tiempo. La omnipotencia de Dios, que todo lo puede. La omnisciencia, todo lo sabe. El amor, Dios es amor, no solamente tiene amor. La inmutabilidad, que es que Dios no cambia y lo que Él ha dicho se cumplirá. La omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Pero hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Y la vamos a comparar de una vez con el pecado del hombre. Santidad de Dios versus el pecado del hombre. Y sabes, la Biblia en Apocalipsis, capítulo 4, hay un episodio allá que Juan está viendo lo que está pasando en el cielo. Y en este todo capítulo habla acerca de la adoración en el cielo. Y me inquieta que dice uno de los versículos, el versículo 8, que hay gente o seres vivientes que están en el cielo. Bueno, los describe: 6 alas, ojos, unos seres vivientes del cielo que están allá adorando continuamente a Dios. Dice el versículo 8, día tras día, noche tras noche, repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir, refiriéndose a ese atributo de Dios. Ahora, Dios es santo. Significa esto que no hay pecado en Él. El hombre es pecador y por lo tanto está alejado de la santidad de Dios. En el diccionario dice que la santidad es un término que procede de un vocablo latino y ese vocablo significa la característica de alguien que es santo o perfecto. Este adjetivo santo puede hacer referencia a un individuo bondadoso que no tiene ninguna culpa. Y hay otra definición de la palabra santidad o santo como perfección absoluta. Ningún otro mejor atributo para definir a Dios. De hecho, su santidad es la que hace que todo su esplendor nos haga pensar que es inalcanzable poder llegar a Dios. Y entonces, bueno, si Dios es tan santo y tan puro y el hombre es tan pecador, porque recordemos que en Génesis capítulo 4 dice que el hombre y la mujer pecaron. Dios les había dicho un solo mandamiento. Tenían muchas cosas por hacer, eran libres en todo. Solo un mandamiento: no coman de un árbol. Y el hombre y la mujer fallaron y sencillamente se dejaron endulzar el oído del enemigo, fallaron y pecaron. Esto hizo un rompimiento, obviamente, de la santidad de Dios respecto del pecado del hombre, porque el propósito de Dios para los hombres es que sean santos, no que sean pecadores. Ese es el propósito del enemigo, el pecado. El propósito de Dios es la santidad. Pero entonces, automáticamente con el pecado de Adán y Eva, rompimos relación con Dios y quedamos totalmente alejados de su presencia. Claro, eso nos divide y nos aleja a kilómetros, a millares de kilómetros de Dios, porque Dios dice que nada impuro entrará al cielo. Entonces, si queremos ir al cielo, ¿cómo vamos a hacer sabiendo que Dios es santo y puro? No habría cómo hacerlo. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que Dios tuvo un plan desde la eternidad para nosotros. Y el plan es que Él te creó y me creó a mí con un propósito. Y el propósito es llegar a ser santos como Él. ¿Cómo así? Sí. Mira que me gusta un texto bíblico que está en Salmos 139, 13 al 16, que dice lo siguiente, hablando acerca de Dios. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. El salmista le dice a Dios eso, hablando acerca de que Dios lo creó y estuvo pendiente de cada detalle desde el vientre de nuestra madre. Dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto ahí en el vientre, qué lindo. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y te quiero decir, Dios ha diseñado tu vida aún desde la concepción, dice la Biblia. Cada momento, cada cosa que pasó dentro de la matriz, Dios estuvo en control de eso, porque era la vida tuya. Ese es el regalo que Dios nos ha dado tan lindo, ¿verdad? Nuestra vida. Por eso, si tú estás pensando que eres un bueno para nada, que no sirves, que a nadie le importas, mejor te comes un gusanito, yo te puedo decir, Dios te ama y Dios tiene un plan para ti, tanto que Él pensó en ti desde la creación, desde antes de la creación, desde mucho antes, dice, cada detalle de tu formación, aún desde el vientre de tu madre, estaba escrito, registrado en el libro de Dios. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la santidad de Dios? ¿Qué tiene que ver con el pecado del hombre? Pues mucho. El pecado nos separó de Dios. Entonces, el plan de Dios es la redención. Él nos crea con un propósito. O sea, si Dios estuvo al detalle, aún desde nuestra concepción de cada detalle, Él está en detalle de nuestra vida. Y el detalle más maravilloso que Dios estableció en ese plan fue la redención. ¿Qué es redención? La palabra redención es cuando tú compras algo que ya era tuyo, pero para poderlo rescatar tienes que pagar un precio. Así de sencillo. Es como la historia del niño que dejó perder el barco, un barco lindo que le había dado el abuelo, se le perdió, luego el niño encontró ese barco en la tienda y lo vio que era marcado, que era él mismo, pero le dijo al señor de la tienda, dame mi barco. El señor le dijo, no señor, tienes que pagar un precio. El niño tuvo que pagar un precio para adquirir ese barco de nuevo, aunque el barco era del niño. Esa es la palabra redención. Nos perdimos por escuchar al enemigo y nos perdimos en el pecado, pero nosotros somos de Dios porque Él nos creó. Él estuvo en el detalle, somos su creación maravillosa. Entonces Él dice, para rescatar a la humanidad, lo que voy a hacer es dar mi hijo como un pago que es inmerecido. Y con toda su sangre, entonces, Jesús nos redimió de la maldad, nos redimió del pecado, y entonces volvemos, ¿verdad?, a nuestro Creador, pero ahora con un privilegio, ser hijos de Él. Entonces, ese es el plan de Dios, y el puente que separa, ¿verdad? Dijimos, Dios es santo, el hombre es pecador, estamos separados, pero Él hizo un puente para unir ese abismo que separaba esa distancia tan grande. Y ese puente se llama Jesús, su Hijo. Mira que la Biblia dice en Juan, capítulo 14 y versículo 6, lo siguiente. Juan 14, 6 dice la palabra del Señor así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces Jesús está diciendo claramente, yo soy el único puente. Tú eres pecador, yo te puedo redimir. Si crees en mí, ¿verdad? ¿Me crees? ¿Obedeces mi palabra? Yo seré el único camino para llegar al Padre. Entonces a ti te pueden decir, todas las religiones te pueden pintar todas las oraciones, los amuletos, los fetiches, los ídolos, lo que sea para acercarte a Dios. Y Jesús te va a decir, es que yo soy el único camino. Cuando la Biblia dice que Él es el único camino, significa automáticamente que no hay otro camino. Ni que pueda ayudar, que hay que hacerle por laditos, que todos los caminos llevan al cielo. No, lastimosamente es una frase que escuchamos todos, que nos gusta mucho, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice todos los caminos llevan al cielo. La Biblia dice Jesús es el único camino al cielo. Y de hecho no lo dijo nadie más, sino el propio Jesús. Dijo, yo soy el camino. Entonces su sangre, su muerte y su resurrección se convirtió en el plan de Dios. Aceptarlo por fe nos alumbra el camino para esa santificación a la que Dios quiere que estemos. Entonces, así de sencillo. La santidad se convirtió en la Biblia en un mandamiento. ¿Cómo así? Sí, Dios quiere que seamos santos. Y mira lo que dice 1 de Pedro 1, 15 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Escucha esto, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Porque la Biblia dice, él mismo cita la Biblia, sean santos porque yo soy santo.
Y ese sea no es, si quieres ser santo, su merced, hágalo. Ese sean santos no es si deseas, si te sientes bien, con las ganas de hacerlo, no. Es una orden, sean santos, o sea, un mandamiento. Y entonces vendría la pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es ser santos? Porque hay gente, escucho muchos cristianos que dicen, ay, es que yo soy santo, o creen que ellos son santos y los demás no, y todos somos pecadores, entonces eso es hipocresía. Y tiene razón, cuando no se comprende el término santidad, tendría razón al pensarlo así. Pero te voy a decir qué es santo. Ser santo es diferenciarnos de los demás. Santo significa ser apartado. Dios nos dio sus mandamientos y cuando empezamos a cumplirlos, claramente nos diferenciamos a los demás. Eso no significa todavía que seamos perfectos, y esa es la diferencia de santidad y perfección. Santidad es que yo me aparto para tratar de cumplir los mandamientos y Dios me ayuda y poco a poco, día tras día, soy mejor que el día anterior. Soy mejor que el día anterior. Soy más santo que el día anterior. Ah, ¿sigo siendo pecador? Sí, por supuesto que sigo siendo pecador, porque fallo, porque soy humano. Pero a medida que pasa cada día, yo intento parecerme más a Jesús. Y si yo me parezco más a Jesús, entonces estoy buscando la santificación. Hasta que llegará un día en el que estemos gozando con Él y seremos totalmente perfectos. Pero ese día vendrá después, ¿verdad? Cuando estemos morando con Él, allá en la patria celestial, como diríamos, o en el cielo. En ese momento seremos santos, santificados totalmente. Mientras tanto, estamos en un proceso de santificación. Pero tu actitud y la mía, ¿cuál debe ser? No decir, ay, yo sigo siendo pecador y sería hipócrita si te intento buscar la santificación. No, esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser, ok, hay un camino de santificación, a ver cuál es, me gustaría empezar a hacerlo para empezar a dejar de hacer cosas que Dios no quiere que haga y poderme preparar para un día gozar con Él y poder ser santo como Él. Ese es el plan. Te aseguro que el Espíritu Santo te va a ayudar, así como me ha ayudado a mí, nos ha ayudado a muchas personas. ¿Que seguimos fallando porque somos humanos? Por supuesto que sí. ¿Que cuando buscas el camino de la santificación hay paz y seguridad para tu alma? Sí. ¿Tienes tranquilidad? Sí. ¿Dios está contigo? Sí. A pesar de las circunstancias, sí. ¿Dios trae bendiciones? Por supuesto que también. Ahora, ¿cómo ser santo? Sería la pregunta. Entonces, lo primero que te digo de cómo ser santos es tener una correcta relación con Dios a través de Jesús. Y la pregunta es, otra pregunta, bueno, ¿y cómo hago para tener una correcta relación con Dios a través de Jesús? Y la respuesta te la voy a dar en la Biblia también. La respuesta está en 1 Timoteo 2:5. Mira, aquí dice la forma correcta para tener una relación con Dios a través de Jesús. Dice la Biblia así. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Wow. Así como hay un solo camino, hay un solo mediador para llegar a ese camino. No es a través de otra persona, no es a través de un santo, no es a través ni siquiera de la madre de nuestro Señor, porque la Biblia no dice eso. Dice que hay un solo mediador, y cuando dice un solo, hay uno solo. Y ese solo es Jesús. Él es el único camino a Dios. Así que si tú quieres tener una mejor relación con Dios, pues ¿qué necesitas? Acercarte a Jesús, conocer lo que dijo Jesús y obedecerlo y empezar a tener una relación. ¿A través de quién? De Jesús. Por eso Él murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz por ti. Nadie más lo hizo. No lo hizo Moisés, no lo hizo David, no lo hizo Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni la Virgen María, ni San José. Nadie, no lo hizo ninguna otra religión, ni el Buda, no lo hizo ni el padre del ateísmo. Nadie murió por ti en la cruz. Nadie. Lo hizo Jesús. Por lo tanto, Él merece toda la honra, la gloria, ¿verdad? Él nos compró con su sangre y por lo tanto lo menos que tú y yo debemos hacer es buscar la santificación creyéndole a Él y sirviéndole a Él por toda nuestra vida. ¿Cómo más ser santos? Bueno, obedeciendo sus mandamientos. Así de sencillo. ¿Sabes? La gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque es que allá me prohíben cosas. La verdad no creo que en la iglesia se prohíben cosas. Lo que pasa es que tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta qué quiere Dios para tu vida y entonces dices, oye, yo debería hacer esto. Entonces obedeces aquello, tu vida cambia y entonces dices, quiero seguirlo haciendo, por supuesto. ¿Cómo demuestro que amo a Dios? No es solamente yendo a la iglesia. Cualquiera puede ir a la iglesia. No solamente escuchando dosis de bendición, no. La Biblia dice en Juan 14:15, si ustedes me aman,
guarda mis mandamientos. Es decir, la forma en la que tú le demuestras a Dios que quieres buscar un camino de santificación y la forma en la que tú le demuestras a Dios que lo amas es cuando le obedeces. Eso mismo lo dijo Jesús y esa es la verdad. Y la otra forma de cómo ser santo sería aceptar la vida eterna. Y en un episodio anterior hablamos acerca de la eternidad de Dios y profundizamos mucho. Te invito a que lo revises. Pero Juan 3:16 dice claramente que Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga esta vida eterna. ¿Quieres estar con Dios? ¿Pasar la eternidad con Él? ¿Buscar la santidad? Debes prepararte para estar con Él por la eternidad. ¿No es acaso la decisión más importante de tu vida y que requiere cambios, ojo, en tu forma de pensar y en tus hábitos? ¿Decides dar este paso hoy?